Continuamos con el libro de Curso de Milagros, estamos en el apartado de psicoterapia. En 3, la práctica de la psicoterapia, la selección de pacientes y 1, todo aquel que se te envía es tu paciente. Esto no significa que seas tú quien lo selecciona o él que decide el tipo de tratamiento adecuado, pero sí significa que nadie viene a ti por error. No hay errores en el plan de Dios. Sería un error, no obstante, presumir que sabes lo que debe ofrecérsele a todo aquel que acude a ti. No es a ti a quien corresponde tomar esa decisión. Tienes la tendencia a creer que continuamente se te está pidiendo algún sacrificio en beneficio de aquellos que vienen a ti. De ninguna manera podría ser esto cierto. Exigir que te sacrifiques es exigirle un sacrificio a Dios, y Él no sabe nada de sacrificios. ¿Quién podría pedirle a lo perfecto que sea imperfecto? ¿Vale? Bueno, vamos a ir desglosando, y en el capítulo anterior habíamos hablado un poquito acerca de esto. Todo aquel que se te envía es tu paciente, todo. Hablábamos en el capítulo anterior. Cualquier persona, cualquier situación, cualquier momento es un momento para sanar. ¿Qué dice? Esto no significa que seas tú quien lo selecciona o que él decide el tipo de tratamiento adecuado. O sea, Dios es el que lo va a poner. Ya el paciente con el terapeuta que en ese momento requiera, o el terapeuta que requiera en ese momento ese paciente. ¿Y qué nos dice? ¿Qué significa? Que nadie viene a ti por error. No hay errores en el plan de Dios. Sería un error, no obstante, presumir que sabes lo que debe ofrecérsele a todo aquel que acude a ti. No es a ti a quien corresponde tomar esa decisión. No, entonces, ¿qué dice? Número 1, todo aquel que llega a ti es un paciente, ¿vale? Esto no significa que tú decidas qué tipo de paciente o el paciente decida qué tipo de terapeuta, pero sí significa que nadie va a venir a ti por error, ¿vale? Eh, también que tú mismo te des cuenta que no sabes a todos qué ofrecerles, a todo aquel que acude a ti qué ofrecerle. Ujú. Sin embargo, te dicen, no es a ti a quien corresponde tomar esa decisión. Y que justamente tienes la tendencia a creer que continuamente con estas terapias o todo lo que llega a ti hay un sacrificio. Y tampoco es así. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos da a entender esto? Que obviamente todo llega a ti como es del plan de Dios. Que tú no eres el que hace la sanación, que la hace el Espíritu Santo. Que tienes que dejar en manos de quién la sanación, del Espíritu Santo. Que tú no sabes, lo vuelvo a repetir, tú no sabes. Solamente lo único que sabes es que tú eres el terapeuta. Entonces va a llegar a ti la persona que requiere la sanación y la sanación se la dejo al Espíritu Santo. ¿Vale? Y este tipo de sanación, ¿qué pasa? No es un sacrificio para ti, simplemente es una oportunidad de sanar. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Cualquier situación, persona, conflicto, todo es una oportunidad de sanar y curarme, de un perdón, tanto para el paciente como para el terapeuta, que al final se vuelven uno solo. ¿Vale? Dios jamás va a pedir un sacrificio. ¿Vale? Número 2. ¿Quién decide entonces lo que cada hermano necesita? Obviamente no tú, que aún no reconoces quién es aquel que pide. Si escuchas, hay algo en él que te lo dirá. Y esa es la respuesta.
escuchar. No hagas exigencias, no decidas nada, ni hagas ningún sacrificio, solo escucha. Lo que oyes es cierto. ¿Te enviaría Dios su Hijo si no estuviera seguro de que reconocerías sus necesidades? Piensa en lo que Dios te está diciendo. Él necesita tu voz para que hable por él. ¿Podría haber algo más santo o un mayor regalo para ti? ¿Preferirías decidir quién es Dios o más bien escuchar la voz de aquel que es Dios en ti? ¿Vale? Esto hay que ir desglosándolo muy bien. ¿Quién decide entonces lo que cada hermano necesita? Tenemos que preguntarnos. ¿Quién decide entonces lo que cada hermano necesita? Digo, ya con lo que esta pregunta la está haciendo ya retóricamente en el sentido de que ya leímos prácticamente todo el de psicoterapia. Entonces, ¿quién decide entonces lo que cada hermano necesita? El Espíritu Santo, Dios, ¿no? La voz que habla por Dios, el Espíritu Santo. Obviamente tú no, porque ya que aún reconoces quién es aquel que pide, eres tu proyección a través de tu hermano. El que está pidiendo eres tú, solamente que no has reconocido que tú eres uno con tu hermano. Por eso dice aquí, aún no reconoces quién es aquel que pide. Si escuchas, hay algo en él que te lo dirá. Si escuchas, hay algo en él que te lo dirá, lo que necesitas. Y esa es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Escuchar. Espíritu Santo, te entrego a este hermano que viene a mí a sanación, que viene a mí a aprender algo, lo que sea. Te lo entrego. Escucho. ¿Qué es lo que quieres decir a través de mi hermano? No hagas exigencias, no decidas nada, ni hagas ningún sacrificio. Solo escucha. Vuelvo a repetir, solo escucha. Lo que oyes es cierto. ¿Te enviaría Dios su Hijo si no estuviera seguro de que reconocerías sus necesidades? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Escucha, pregunta y escucha. Y deja en manos del Espíritu Santo esa escucha, porque si no vas a escuchar lo que quieras escuchar con los oídos del ego. Escucha a través del Espíritu Santo con la certeza que el Espíritu Santo está hablando a través de tu hermano. Piensa en lo que Dios te está diciendo. Di, a ver, Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir a través de mi hermano en lo que me estás diciendo? Él necesita tu voz para que hable por él. ¿Ok? Él necesita tu voz para que hable Espíritu Santo por él. ¿Podría haber algo más santo o un mayor regalo para ti? ¿Preferirías decidir quién es Dios o más bien escuchar la voz de aquel que es Dios en ti? Nos está diciendo que es escuchando al paciente y pidiendo al Espíritu Santo esa escucha como la voz que habla por Dios va a hablar a través de la persona o la situación, incluso la situación, no necesariamente palabras, o la situación que esté ahí. Pide, pide escuchar esa voz que habla por Dios para poder sanar. ¿Vale? Número 3. Tus pacientes no necesitan estar físicamente presentes para que les sirvas en nombre de Dios. Esto puede ser difícil de recordar, pero Dios no va a dejar que los regalos que te ha dado se limiten a los pocos que en efecto ves. También puedes ver otros, pues la visión no se limita a los ojos del cuerpo. Hay quienes no necesitan tu presencia física, pero te necesitan tanto o incluso más en el instante en que te son enviados. Los reconocerás en la forma que sea más sutil para ellos y para ti. No importa cómo lleguen, serán enviados en la manera que resulte más beneficiosa. Un nombre, un pensamiento, una imagen, una idea o tal vez simplemente una sensación de que te conectas con alguien en alguna parte. La unión
está en manos del Espíritu Santo. No puede dejar de darse. Aquí nos está diciendo que no es necesario que no es necesario que estemos físicamente, únicamente con que nosotros demos la sanación en nombre de Dios. Espíritu Santo, guía a mi hermano, guía esta situación de culpa, guía esta situación de dinero, guía esta situación de en la casa. Espíritu Santo, guía esto. No necesita ser presencial, ¿vale? Dice, esto puede ser difícil de recordar, pero Dios no va a dejar que los regalos que te han dado se limiten a los pocos que en efecto tú ves. ¿Vale? O sea, necesito ver a la persona para otorgarle esta sanación. No, simplemente si tú estás recordando a la persona, si recuerdas alguna situación, déjala en manos de Dios y del Espíritu Santo. En ese momento, el regalo se está entregando. Por eso dice, no importa cómo lleguen, serán enviados de la manera en que te resulte más beneficiosa. Un nombre puede sanar a través del nombre, a través de un pensamiento, a través de una imagen, de una idea, o tal vez simplemente una sensación de que te conectas con alguien en alguna parte, con tu hermano en alguna parte. La unión está en manos del Espíritu Santo. No puede dejar de darse. No siempre que nosotros, perdón, siempre que nosotros estemos decididos a sanar, es ahí donde va a estar Dios. Simplemente tenemos que otorgar la sanación. Tenemos que darnos ese tiempo de respirar, de sanar, de conectar con el Espíritu Santo y otorgar la sanación. Nada más. ¿Y qué nos dice arriba? Escucha la voz que habla por Dios a través de tu hermano para esta sanación. Número 4. Un terapeuta santo, un maestro de Dios avanzado, jamás olvida una cosa. No fue él quien elaboró el programa de estudios de la salvación, ni él que estableció su papel dentro del mismo. Se da cuenta de que su parte es necesaria para el todo y que a través de ella reconocerá el todo cuando la haya cumplido. Entre tanto, debe aprender y sus pacientes son el medio que se le ha provisto para ello. ¿Qué otra cosa sino gratitud podría sentir por ellos y hacia ellos? Traen a Dios consigo. ¿Rechazaría este regalo por una minucia o le cerraría la puerta al Salvador del mundo para dejar entrar un fantasma? Que no traicione al Hijo de Dios, que no traicione al Hijo de Dios. Aquel que lo llama está más allá de su comprensión. Mas, ¿cómo no se iba a alegrar de poder responder cuando sólo así puede oír la llamada y entender que es la suya propia? ¿Vale? ¿Qué nos dice? Un terapeuta santo, un maestro de Dios avanzado, jamás olvida una cosa. No fue él quien elaboró el programa de estudios, ni él que estableció su papel dentro del mismo. Nosotros solamente somos un medio para compartir la palabra de Dios, para compartir al Espíritu Santo, a Cristo. Solamente somos el medio. Y, no, y obviamente dice, ¿tu papel cuál es? Escuchar a tu hermano que llega a pedir ayuda. ¿Y cuál es tu plan en este sentido? Date cuenta que la persona que va es Dios mismo, porque tú ya estás en ese papel. O sea, tú ya aceptaste el papel de Dios para la sanación o el papel de Dios para la expiación en ti. Entonces las personas que se acerquen a ti traen a Dios consigo. Por ende, todo lo que llegue a ti, escucha y pide al Espíritu Santo que te dé
las respuestas que requieres en ese momento para poder sanar la culpa, poder sanar el pecado, todas las situaciones de alguna manera que vea conflictivas este paciente, de las cuales son tus situaciones que tú también en lo profundo ves conflictivas, ¿vale? Entonces, ¿qué te pide? Que seas grato, que tengas gratitud en tu corazón, porque cualquier paciente, cualquier situación que llegue a ti, trae a Dios consigo. No rechaces ese regalo que te está dando la salvación, que te está regalando o que te está dando Dios mismo para que tú sanes, ¿vale? Por eso dice, aquel que lo llama está más allá de tu comprensión. Mas, ¿cómo no se iba a alegrar de poder responder cuando solo así puedo oír la llamada y entender que es la suya propia? Cuando tú te des cuenta que el paciente que llegue a ti no es el paciente como tal, es Dios dándote la respuesta para que tú sanes y viceversa, cuando llegas con el terapeuta, si tú te abres también, el mismo, tanto el terapeuta como el paciente o el consultante también están sanando. Si los dos se dan cuenta que justamente lo único que tienen que hacer es dejar todo en manos de Dios, todo en manos del Espíritu Santo, para que la sanación entre en sus mentes y corrija el error de percepción, corrija todos los pensamientos limitantes que no dejan más que enfermedad y miedo, son pensamientos limitantes porque el miedo para empezar no existe. Cuando tú recuerdes quién eres, el miedo en automático va a desaparecer, ¿vale? Pero lo voy a hacer siempre y cuando me reconozca en mi hermano. ¿Por qué? Porque todo es una proyección de mi mente. Entonces, si yo veo a mi hermano como un cuerpo, es lo que yo estoy proyectando en él, es mis culpas, mis pecados los que yo proyecto en él, ¿vale? Entonces, cuando llega, es una oportunidad de sanar, de verlo como uno solo, de verlo como Cristo, de verlo con amor. Entonces, regocíjate cuando tengas un paciente y no necesariamente en el consultorio, en tu vida diaria, porque es un momento para que tú sanes y sane el consultante o la persona que está ahí. Sin embargo, para que también te des cuenta que la llamada es una llamada que tú estás haciendo, sin embargo, no lo recuerdas. Entonces, tú la estás haciendo y por ende llega el paciente para recordarte esa llamada que tú estás haciendo para sanar, ¿vale? Recuerda, tú eres el paciente y tú eres el terapeuta. Funges las 2 en las 2 porque eres uno, ¿no? Eres uno mismo. Entonces, tú funges tanto ser terapeuta como ser consultante, para que te des cuenta que es lo que tú buscabas, es lo que necesitabas. Lo que tú buscas, te lo está trayendo el consultante. Y lo que el consultante busca, tú lo tienes para compartirlo. Pero solamente si lo escuchas y no dejas entrar al ego. Si lo escuchas a través de la voz que habla por Dios. Si lo dejas en manos del que sabe. Cuando se te olvida que tú fuiste creado por Dios y Dios es la causa que puede sanar cualquier mal a través del amor, a través del Espíritu Santo, cuando recordamos eso, pues obviamente la sanación es del Espíritu Santo y no voy a querer hacerla yo a través de todas las fuentes o a través de todo lo que he aprendido en este sueño, sino esa parte de que yo soy uno con Dios y Dios a través del Espíritu Santo va a sanar y dar las respuestas en esta terapia, en ese momento me voy a dar cuenta que soy yo mismo con mi hermano. ¿Por qué? Porque no había nada que perdonar. Esa es la profundidad. Sin embargo, en lo que lo comprendo, tengo que sanarme junto con mi hermano. ¿Y sanar cómo? A través del perdón, de que no existe la culpa, de que no existe el pecado, de que no existe
el miedo, ya, dejarlo a un lado y entregárselo a Dios, ¿vale? En el próximo vamos a seguir con, ¿es la psicoterapia una profesión? Les mando un fuerte abrazo y que estén muy, muy bien.